El viento cálido sopla sobre la tierra reseca. El horizonte se extiende como un mar de polvo y silencio, roto solo por el sonido de las tiendas de campaña moviéndose y los pasos firmes de un pueblo que porta una promesa. Más adelante, una ciudad fortificada se alza contra el cielo. Sus imponentes muros parecen insuperables, hechos para resistir cualquier ejército, cualquier amenaza. Para sus habitantes, son un símbolo de seguridad. Para quien se acerca, son un desafío imposible. ¿Pero lo son realmente? Jericó no era una ciudad cualquiera. Durante siglos, su nombre inspiró respeto y miedo. Su sistema defensivo fue considerado uno de los más sólidos de la época. Con muros lo suficientemente altos y anchos para que pasaran los carros, era una fortaleza inexpugnable. Su posición estratégica controlaba las principales rutas comerciales, lo que la hacía rica, influyente y esencial para cualquier reino que quisiera dominar la región. Dentro de sus muros, la vida seguía su curso. Los comerciantes discutían los precios en las ferias. Los sacerdotes realizaban rituales en los templos dedicados a los dioses cananeos, y los soldados patrullaban las puertas, siempre atentos a posibles invasores. Los habitantes de Jericó conocían las historias de las tribus nómadas que vagaban por el desierto, pero nunca imaginaron que podían representar una amenaza real. Confiaron en sus fortificaciones, confiaron en su fuerza. Entonces, algo cambió. Los mensajes llegaron a los gobernantes. Los pueblos vecinos, que hasta entonces se habían mostrado poderosos, habían sido destruidos. Ninguna ciudad, ningún ejército, ninguna deidad pudo detener la marcha de un pueblo que no poseía máquinas de guerra, pero avanzaba con una confianza inquebrantable. Sus nombres empezaron a circular en conversaciones susurradas, llenas de miedo. Los hebreos se acercaban. En ese momento, los corazones de los habitantes de Jericó estaban divididos entre el orgullo y el miedo. Algunos se rieron de la posibilidad de que esos peregrinos pudieran representar algún peligro. Otros, sin embargo, no pudieron ignorar los informes. Dijeron que se les abrió todo un mar para cruzar, que ejércitos mucho más fuertes fueron aplastados sin siquiera entender qué los golpeó, que su Dios peleó por ellos. Fuera de la ciudad, Josué observaba a Jericó con mirada decidida. Frente a él se encontraba el primer obstáculo importante para cumplir una promesa hecha hace muchas generaciones. Después de 4 décadas de vagar por el desierto, este fue el momento decisivo. Pero hubo un problema. Derribar esos muros parecía imposible. Ningún ataque convencional podría romperlos. Ninguna estrategia militar conocida los haría caer. Y sin embargo, Josué sabía que la victoria no dependía de la fuerza ni de los números. No fue la lógica humana la que dictaría el resultado de esa batalla. Lo que estaba a punto de suceder pasaría a la historia no por su grandeza militar, sino por desafiar todas las expectativas. Aún así, la ciudad se mantuvo firme, y mientras los hebreos se organizaban en su campamento, alguien dentro ya había tomado una decisión. Si te gustan las historias que desafían la lógica, revelan secretos del pasado y nos hacen reflexionar sobre el presente, suscríbete al canal. Aquí, cada informe aporta una nueva perspectiva y un aprendizaje valioso. No te pierdas los próximos vídeos, activa las notificaciones y sigue cada descubrimiento. En la penumbra de una casa construida sobre los mismos muros de Jericó, una mujer preparó su siguiente paso. Sus ojos llevaban el peso de alguien que ha visto mucho y sobrevivido al margen de la sociedad. Pero esa noche, algo dentro de ella había cambiado. Su nombre era Rahab, y sin saberlo, estuvo a punto de convertirse en parte esencial del destino de aquella ciudad. La noche se extendió sobre Jericó como un manto de incertidumbre. Desde lo alto de las murallas, los guardias mantenían la vista fija en el campamento hebreo, donde miles de tiendas formaban un mar silencioso, sin armas de asedio, sin movimientos de ataque, solo un pueblo esperando algo que nadie dentro de la ciudad podía entender. Joshua,
apartado de los demás líderes, contemplaba el horizonte. Su mente volvió al pasado, a las historias que había escuchado desde pequeño. Experimentó la esclavitud en Egipto. Vio con sus propios ojos las plagas que humillaron a los faraones. Caminó por el desierto sostenido por el maná que caía del cielo. Cruzó el río Jordán, cuya corriente se detuvo ante la presencia del Arca de la Alianza. Ahora, frente a Jericó, comprendió que su misión no era conquistar por la fuerza, sino por la fe. Pero ¿cómo se puede ganar una batalla sin levantar la espada? La respuesta llegó de una manera que ningún estratega militar podría haber imaginado. Durante la noche, Josué tuvo un encuentro que cambiaría el curso de la historia. Cuando levantó la vista, vio ante él a un hombre que sostenía una espada desenvainada. Su porte era imponente, su presencia irradiaba autoridad. Josué se acercó cautelosamente. ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos?, preguntó. La respuesta llegó con firmeza. No estoy de ningún lado. Soy el comandante del ejército del Señor. En ese momento, Joshua entendió. Esta no fue una guerra ordinaria. No sería derrotado por habilidades militares, sino por la obediencia a lo que Dios ordenó. Al día siguiente, se transmitieron instrucciones a la gente. La estrategia para derribar los muros de Jericó no implicó armas ni ataques directos. Dios les había ordenado marchar alrededor de la ciudad una vez al día, en absoluto silencio, durante 6 días consecutivos. Solo los sacerdotes tocarían sus trompetas, anunciando que este no era un acontecimiento humano, sino divino. El 7º día, la marcha se realizaría 7 veces, y al final habría que obedecer una única orden. Todo el pueblo gritaría fuerte. La orden parecía ilógica. Ninguna ciudad ha caído jamás de esta manera. Los guerreros estaban acostumbrados a luchar con espadas, no con silencio y fe. Pero nadie lo cuestionó. Durante 4 décadas en el desierto, aprendieron que desobedecer era costoso. El primer día, los habitantes de Jericó observaron desconcertados cómo los hebreos comenzaban su paseo por la ciudad. No atacaron, no respondieron a las provocaciones de los guardias y no mostraron signos de debilidad. Simplemente marcharon y regresaron al campamento. Al segundo día, ocurrió lo mismo, y en el tercero. Con el paso de los días, la tensión dentro de la ciudad creció. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué no atacaron? El sonido de las trompetas resonó a través de las paredes como un presagio, un recordatorio de que algo estaba a punto de suceder. El tiempo pasó lentamente. El sol salía y se ponía en el horizonte, marcando cada día de marcha silenciosa. Dentro del campamento, los soldados hebreos se preparaban para el momento decisivo. No se pronunciarían palabras hasta el momento exacto. Confiaban en que sucedería lo imposible. Entonces, llegó el 7º día. Antes del amanecer, los sacerdotes se ajustaron sus túnicas. Los guerreros revisaron sus armas, no para usarlas, sino porque aún no sabían cómo terminaría todo. Todo el pueblo se puso en posición. Esta vez, en lugar de una, darían 7 vueltas. El sol salió en el cielo cuando los hebreos completaron la primera vuelta. Luego el segundo. El polvo se levantó bajo los pies de miles de hombres que marchaban en sincronía. En la tercera ronda, los corazones de los residentes de Jericó
fortificada, sino también por las costumbres de su gente. La ciudad era un centro religioso que promovía rituales alejados de los principios que seguían los hebreos. Los sacrificios humanos eran comunes, incluida la inmolación de niños para complacer a las deidades paganas. La idolatría, acompañada de prácticas que implicaban violencia y corrupción, se había convertido en la base de la cultura local. Los informes sobre los cananeos y sus costumbres no eran nuevos. Desde los días de Abraham, la tierra de Canaán era vista como un lugar marcado por la decadencia espiritual. Durante siglos, Dios había ofrecido tiempo para que esas personas cambiaran sus costumbres, pero con cada generación, la perversidad solo crecía. El juicio era inevitable. Los hebreos no fueron solo conquistadores, eran instrumentos de algo más grande. No solo tomaron una ciudad, sino que también ejecutaron una sentencia que se extendió más allá de los hombres. El destino de Jericó quedó sellado no porque Israel lo deseara, sino porque se le había acabado el tiempo. Dentro de las casas, ahora expuestas al cielo abierto, los gritos de desesperación se mezclaban con las llamas crepitantes que comenzaban a consumir la ciudad. Los objetos de oro, plata, bronce y hierro fueron separados, no para saqueo, sino para ser consagrados. No se pudieron llevar otros artículos. No se debe conservar nada para uso personal. La ciudad y todo lo que había en ella estaban bajo anatema, es decir, deben ser completamente destruidos como señal del juicio divino. Mientras las llamas ardían, Josué alzó la voz para proclamar una advertencia. Cualquiera que intentara reconstruir Jericó pagaría un alto precio. Sus palabras fueron escuchadas y registradas, y siglos más tarde, durante el reinado de Acab, un hombre llamado Hiel ignoraría esta maldición. Mientras ponía los cimientos de la ciudad, perdió a su hijo mayor. Cuando completó sus puertas, perdió al más joven. La advertencia dada ese día permaneció viva a través de las generaciones. Dentro del caos de destrucción, una sola casa permaneció en pie. En medio de los escombros, en la parte de los muros que se derrumbaron como polvo al viento, una estructura se mantuvo firme. En la ventana, un cordón rojo se balanceaba suavemente. Rahab y su familia
o procedencia. Pasó el tiempo, y Rahab dejó de ser extranjera entre el pueblo hebreo. Su historia no terminó ese día, ya que quedó completamente integrada a la comunidad israelí. Lo más impresionante es que su trayectoria no se limitó a ser aceptado entre los israelitas. Se casó con un hombre llamado Salmón, un líder de la tribu de Judá, y juntos tuvieron un hijo llamado Booz. El linaje que comenzó con su redención no terminó ahí. Generaciones más tarde, el rey David nacería de esta misma sangre. Y mucho más tarde, el descendiente de ese mismo linaje cambiaría el curso de la historia. De una mujer que vivía al margen de la sociedad, surgió Jesús, quien traería la redención definitiva a todos los hombres. La historia de Rahab demuestra que la misericordia no está reservada para unos pocos. No hay pasado que impida un futuro transformado. Su fe la salvó del juicio de Jericó, pero también la llevó a un destino que ningún otro habitante de esa ciudad podría imaginar. La mujer que alguna vez fue vista como inútil se convirtió en una pieza fundamental de un plan mucho más amplio. Su nombre se ha conservado, no como una nota a pie de página de la historia, sino como un símbolo de que la redención es una promesa para todos los que eligen confiar. El olor a tierra quemada todavía flotaba en el aire mientras el pueblo de Israel comenzaba a reorganizarse. La ciudad de Jericó, que alguna vez fue un símbolo de resistencia, ahora no era más que ruinas humeantes. Los muros que protegían a su pueblo estaban extendidos por el suelo, piedras amontonadas sobre los cuerpos de aquellos que confiaban en su fuerza e ignoraban la advertencia que se extendía por toda la tierra. Nada podría resistir al Dios de los hebreos. Joshua observó el campamento. El momento fue de celebración, pero también de precaución. La conquista de Jericó fue un milagro, una demostración clara de que la victoria dependía de la obediencia y no de la fuerza del ejército. Cada paso que dieran en la tierra prometida debía estar guiado por la voluntad divina, sin desvíos. La orden había sido clara. Nada en la ciudad conquistada debía ser tomado para uso personal. Todos los bienes valiosos, como el oro, la plata, el bronce y los objetos de hierro, estaban consagrados y pertenecían exclusivamente al Señor. El resto sería completamente destruido. Pero el corazón humano, incluso ante las maravillas, no siempre resiste la tentación. Entre los miles de guerreros que participaron en la conquista, un hombre vio la oportunidad de obtener algo para sí. Entre los escombros de la ciudad caída, su mirada se posó en un manto babilónico de extrema belleza. La tela era fina, teñida con colores vibrantes y cosida con minuciosos detalles que demostraban su riqueza. A su lado brillaban una barra de oro y algunas monedas de plata. En medio de toda esa destrucción, parecían insignificantes. Después de todo, ¿quién se daría cuenta si se lo guardara para sí mismo? Su nombre era Acán, y su decisión sellaría el destino de muchos. Miró a su alrededor. Nadie parecía estar mirándolo. Rápidamente recogió los objetos y los escondió debajo de su ropa. Su corazón latía aceleradamente, pero la sensación de poseer algo tan valioso era más fuerte que el miedo. En medio del polvo y el caos posterior a la batalla, regresó al campamento como si nada hubiera pasado. Al llegar a su tienda, Acán cavó un pequeño agujero en el suelo y escondió el tesoro. La tierra seca cubría la plata y el oro, y sobre ellos descansaba una sencilla alfombra, haciendo imposible notar irregularidades. Pensó que su secreto estaba a salvo. Unos días más tarde, con Jericó destruida, Josué centró su atención en la siguiente ciudad a conquistar, Hai. Comparado con Jericó, era un asentamiento pequeño, protegido solo por una modesta fortificación. Sus guerreros eran superados en número y los espías enviados a analizar la región regresaron confiados. No necesitamos enviar todo el ejército. Solo unos pocos hombres son suficientes para tomar esta ciudad. Josué, confiando en la información recibida, envió un pequeño grupo de guerreros para la misión. Pero en lugar de una victoria pacífica, lo que ocurrió fue un desastre. Los soldados hebreos
fueron atacados por sorpresa y huyeron en medio del caos. 36 de ellos murieron antes de que pudieran retirarse. La noticia se extendió por el campamento como la pólvora. El pueblo, que hasta entonces se creía invencible, se encontró ahora en shock. ¿Cómo pudieron haber sido derrotados tan fácilmente? Josué se rasgó las vestiduras y se postró ante el arca de la alianza, arrojando polvo sobre su cabeza en señal de desesperación. Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué nos has traído aquí para ser derrotados? Los enemigos se enterarán de esto y nos rodearán hasta exterminarnos. La respuesta fue un duro golpe. Levantarse. Israel pecó. Alguien violó el pacto y tomó para sí lo que estaba consagrado. Mientras haya impureza entre el pueblo, no podréis prevalecer contra vuestros enemigos. El impacto de las palabras cayó como una piedra sobre Josué. Dios no había retirado su protección por casualidad. Alguien había roto el pacto. Mientras esta transgresión persistiera, no habría más victorias. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba reunido. Las tribus se posicionaron una al lado de la otra. El ambiente era pesado, tenso. La mirada de Josué recorrió los rostros de los guerreros, buscando al responsable del error que había traído la calamidad al pueblo. Las tribus fueron llamadas una por una, y la tribu de Judá fue separada. Luego fueron presentados los clanes de Judá, y se escogió la familia de los Zeraitas. Luego, la casa de Zimri. El círculo se cerró. El miedo se cernía sobre el campamento. Entonces, solo quedaba un hombre. Pero no intentó escapar. No había ningún lugar a donde correr. Todos los ojos estaban puestos en él, mientras Joshua se acercaba. «Hijo mío, confiesa, ¿qué hiciste?» La voz de Acán tembló. Sabía que no había salida. «Es verdad, he pecado contra el Señor», dijo bajando la cabeza. «Cuando vi un manto babilónico, plata y oro entre los escombros de Jericó, no pude resistirme. Los tomé y los escondí debajo de mi tienda». Josué envió mensajeros a la tienda de Acán. Cavaron en el suelo y encontraron los objetos, exactamente como él los había descrito. La evidencia estaba ahí, frente a todos. El silencio se apoderó del campamento. No se pronunciaron palabras, pero el peso de la desobediencia era evidente. La derrota de Jai no fue solo una desgracia militar, fue una consecuencia directa de la ruptura de la alianza. El castigo debía ser ejemplar. Acán, junto con su familia y todas sus posesiones, fue llevado al valle de Acor. Allí, ante toda la congregación, se ejecutó la sentencia. Lo apedrearon y luego quemaron todo lo que poseía. Sobre él se erigió un gran montón de piedras para que nunca se olvidara su historia. El mensaje era claro. La lealtad era fundamental para que el pueblo continuara su camino. No habría lugar para la avaricia ni para quienes se desvían del propósito establecido. Ese mismo día se completó la purificación. El pueblo se levantó y el pacto fue restablecido. Con la certeza de que la presencia divina había regresado, Josué preparó un nuevo ataque contra Jai. Esta vez, bajo la dirección de Dios, la ciudad fue conquistada y la victoria fue definitiva. El sacrificio de Acán se convirtió en un recordatorio de que en un viaje basado en la fe no hay lugar para atajos ni para la desobediencia. Su error no fue solo un error personal, sino una carga que recayó sobre toda la comunidad. El juicio fue duro pero necesario. Israel siguió adelante. Con la tierra prometida ante ellos, comprendieron que cada paso debía darse con total obediencia. Cualquier desviación podría tener consecuencias irreversibles. Y la historia de Acán quedó como una advertencia grabada en las piedras del desierto. El calor del día comenzaba a amainar cuando el ejército israelí dejó atrás los restos de Jai. El pueblo avanzó sabiendo que aún quedaba mucho territorio por conquistar, pero esta vez llevaban una nueva lección. Comprendieron que la tierra prometida no sería tomada únicamente por la fuerza. Cada paso requirió confianza total
en lo que Dios ordenó, sin desvíos, sin atajos y sin tentación de actuar por cuenta propia. El camino que los llevó hasta allí no fue fácil. Desde Egipto hasta Canaán, cada etapa estuvo marcada por pruebas y decisiones difíciles. El milagro del Éxodo no fue solo la división del mar, sino también la transformación de un pueblo. Durante 40 años aprendieron a obedecer, a confiar y a dejar atrás todo lo que les impedía avanzar. Pero la lección final vino no solo con la caída de los muros de Jericó, sino también con las consecuencias del error de Acán. La historia de Israel sobre la conquista de Canaán no se trataba de guerra, sino de principios. Cada victoria y cada derrota estuvieron directamente ligadas a la lealtad del pueblo. Mientras siguieran las instrucciones divinas, nada podría detenerlos. Pero una sola desviación fue suficiente y las consecuencias fueron inmediatas. No fue solo una lucha por territorios, fue una lucha por la identidad, por la esencia de quienes deberían convertirse. Jericó cayó porque su destrucción ya estaba escrita incluso antes de que llegaran los hebreos. Se les acabó el tiempo y su ruina fue el resultado de años de prácticas que separaron a esas personas de cualquier posibilidad de redención. Confiaron en sus dioses y en sus fortalezas, pero nada pudo evitar la caída de una ciudad condenada. Pero entre las ruinas, una sola casa permaneció en pie. Rahab y su familia vivieron para testificar que la destrucción no era una sentencia inevitable para todos. Su destino podría haber sido el mismo que el de sus compatriotas, pero una elección la separó del juicio que recayó sobre Jericó. Rahab no nació entre los hebreos. No conocía las promesas hechas a Abraham. No caminó por el desierto junto a Moisés. Pero incluso sin haber experimentado nada de esto, reconoció al Dios de Israel como verdadero. Mientras todos a su alrededor confiaban en sus muros, ella puso su fe en lo que no podía ver. Y es por eso que ella fue salva. Su nombre quedó registrado. Veía el montón de piedras y recordaba la importancia de la obediencia. Fue un testimonio silencioso de que cada elección tenía su peso. La historia de la conquista de Canaán nos muestra que el verdadero desafío no fue solo derribar muros o enfrentar ejércitos. El mayor desafío siempre ha sido y siempre será la confianza. Seguir lo que no tiene sentido para la lógica humana. Espera el momento adecuado sin adelantarte. Comprenda que no existen atajos cuando se trata de un propósito mayor. Hoy en día, puede que no haya muros físicos ante nosotros, pero todos enfrentamos barreras que parecen imposibles de derribar. Algunas construidas por las circunstancias, otras construidas dentro de nosotros. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿En qué confiamos? El pueblo de Jericó creía que sus muros eran infranqueables. Acán confió en que su secreto nunca sería descubierto. Pero Rahab decidió confiar en lo que aún no podía ver. La historia ya ha demostrado cuál de estas elecciones conduce a la destrucción y cuál conduce a la vida. Lo que elijamos ahora determinará lo que nos espera más adelante. Si disfrutó del contenido,
y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si te gustó este contenido, hay mucho más por venir. Mira el siguiente vídeo y descubre más historias increíbles. Aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho y garantiza que no te pierdas los próximos videos.